Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un privilegio estar una vez más sirviéndole a mi padre. Los saludo desde Fusagasugá y declaro que este tiempo será un tiempo de bendición, de respuesta, de activación y de compromiso para cada uno de nosotros. Así que bienvenido a esta transmisión de jueves. Sé que hoy el Señor va a sorprender nuestras vidas y si tú te dispones y dispones tu corazón, el Señor comenzará a actuar de una manera impresionante en ti. Así que yo te invito en esta tarde a que cierres tus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Padre de la gloria, en esta tarde está tu pueblo reunido, Señor, creyendo en que tú vas a obrar en sus vidas, Señor. Creyendo, Señor, que necesitamos cada día de ti y que hemos venido a tu presencia para saciar nuestra hambre y nuestra sed de tu palabra, Señor. Sabemos que aunque no podemos estar en un templo físico, estamos levantando altares en nuestros hogares. Y qué bendición para cada uno de nosotros poder crear una atmósfera de adoración, de exaltación, de honra y de gratitud a tu nombre, Señor. Cuán grandes son tus maravillas. Cuán grande y nuevas son tus misericordias cada mañana para cada uno de nosotros, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, dispuestos a que tú hables, dispuestos, Señor, a entregarte nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra disposición, pero también, Señor, expectantes de lo que hoy tú quieres hablar, de lo que hoy tú quieres hacer en cada hogar de las personas que hoy están viendo y verán esta transmisión, Señor. Sé que hoy tú hablarás a generaciones. Sé que cada uno de los que están conectados en esta tarde es una familia, un hogar y una generación representada, Señor, creyendo y declarando que tú hoy, Señor, harás cosas grandes y maravillosas, Señor. Nos deleitaremos en tu presencia, nos deleitaremos en tu palabra, nos deleitaremos, Señor, en la alabanza y en la adoración, porque reconocemos, Señor, que toda lengua confesará que tú eres el Señor, que toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo que respira debe alabar y exaltar su nombre. Así que, Señor, hoy estamos dispuestos y dispuestas, Señor, a arrodillarnos delante del único que merece la adoración y la exaltación. Hoy estamos dispuestos, Señor, a confesar con nuestra boca y con nuestra lengua que tú eres el Señor, porque hemos sido creación tuya, Señor, y hoy estamos dispuestos a exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque sabemos que si andamos en el camino recto y somos justos, tendremos generaciones generaciones benditas que vivirán de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, Señor. Así que yo declaro que este tiempo, Padre de la Gloria, será un mover donde el Espíritu Santo será el protagonista en cada uno de nuestras casas, en cada uno de nuestros hogares. Así que tú que estás escuchando esta transmisión, que te acabas de conectar o que ya te conectaste, tú comenzarás a orar y nos dispondremos a hacerlo.
Nos dispondremos a hacerlo, Señor, así que exaltamos tu nombre, damos gloria a ti y vamos en nuestras casas a levantar un altar de adoración. Así que vamos a glorificar su nombre en esta tarde. Digno eres
Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande. Tenemos un Dios que es grande, tenemos un Dios que es poderoso. Toda la tierra tiembla delante de Él, los montes se estremecen, los mares huyen, porque su voz es potente como los truenos. Su voz recorre toda la tierra. Tu nombre está sobre todo nombre, Señor. Tú eres el único digno de adorar. Tu nombre es sobre todo tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, bienvenido a este lugar, dile en nuestro corazón, ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazador, ven y muévete otra vez. Espíritu, habítanos, te anhelamos, Dios.
te adoraré, que de tu boca salgan palabras de adoración, de exaltación.
Bueno, buenas noches una vez más. Sabemos que a esta hora el tema de la conexión es un poco difícil y un poco compleja porque los datos y las conexiones se saturan a esta hora del día. Pero bueno, que eso no nos impida exaltar el nombre del Señor. Sabemos que sin importar los obstáculos, ahí estamos. Y vamos a declarar hoy que este tiempo y que ningún obstáculo podrá impedir que busquemos el rostro y la presencia de Dios. Así que nada de esto puede impedir en tu vida hoy que Dios obre, que el Espíritu Santo visite tu casa, porque terminamos adorando y diciéndole al Espíritu Santo que viniera a nuestras vidas, que viniera a nuestra casa y que Él descienda con poder. Así que alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Qué felices somos los que te tenemos aquí y qué felices somos los que tenemos tu respaldo y tu amor, Señor. Hoy nos deleitamos en alabar y exaltar tu nombre. Hoy nos deleitamos en obedecer tus mandamientos, porque sabemos, Señor, que estar ante ti, que estar en tu presencia es lo mejor que nosotros podemos hacer. Así que, Señor, tu pueblo está allí, presente, diciendo, aquí estoy, Señor, sin importar. Estoy aquí reconociendo que necesito más de ti, reconociendo, Señor, que eres el dueño de nuestras vidas y que estábamos diciendo que el Espíritu Santo descendiera, porque eres el invitado especial en nuestras casas, Espíritu Santo. Así que muévete con poder, desciende con poder en la vida de cada uno de los que estamos conectados, escuchando y expectantes de lo que tú hoy traerás en esta tarde de jueves de cielos abiertos. Así que yo declaro en tu vida que hoy los cielos se abrirán a favor de los hijos que le buscan al Señor. Recordemos que si somos justos y caminamos por las sendas correctas, grandes recompensas traerá Dios para aquel que lo busca, lo honra y es justo, genuino delante de Él. Gracias, Dios, porque sé que tú obrarás, que tú hablarás, que habrá palabra fresca del cielo para restaurarnos, para traer respuesta, para traer aliento, un soplo de vida, para nacer de nuevo. Tal vez muchos necesitan una palabra para decir, aquí estoy de nuevo, quiero ser parte del ejército celestial, porque Dios habla en todo momento. Solo dispón tus sentidos espirituales para escuchar lo que hoy Dios quiere traer a tu vida. Permítele al Espíritu Santo que entre a tu corazón. Permítele que Él entre y te glorifique y que tú puedas experimentar lo glorioso que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo tiene para ti en esta tarde. Así que, Señor, hoy venimos a exaltar tu nombre, hoy venimos a glorificar tu nombre y a creer en ti, porque todo aquel que cree en ti podrá ver tu gloria. Así lo declaramos en esta tarde, en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, una vez más, saludo a los que se acabaron de conectar. Dios los bendiga. Sabemos que Dios recompensa al obrero que trabaja, que es fiel y que es firme en sus caminos. Nada de lo que tú hagas en la obra del Señor no tendrá una remuneración. Absolutamente todo lo que tú hagas en nombre de Dios tendrá una recompensa. Y claro que cada uno de nosotros trabajamos en su obra, pero no lo hagamos por lo que Dios pueda traer. Hagámoslo de corazón para Él, porque es Él, más no por lo que Él nos puede entregar. Busquémoslo sin condiciones en todo momento. Así que los invito a que si usted tiene su ofrenda y su diezmo ahí preparado en la manito, colócalo en tu mano y dale gracias al Señor. Señor, yo bendigo el corazón de cada uno de los que están conectados, que están dispuestos con un corazón alegre a obedecer tu palabra, a obedecer lo que escrito está. Y sabemos que tal vez es poco de lo mucho que tú nos das, pero si somos fieles en lo poco, sabremos que tú nos pondrás en lo mucho. Y cada vez que tú le entregues algo a Dios, dalo con un corazón genuino, con un corazón alegre.
Y tal vez muchos de ustedes se estén preguntando, bueno, ¿cómo hago para hacer llegar las ofrendas y los diezmos al templo de Dios? Les cuento que en pantalla estará apareciendo el número de cuenta donde ustedes podrán realizar las transacciones o las consignaciones de sus diezmos y de sus ofrendas. Adicional, podrán observar un código QR. Usted lo escanea desde su celular. Ya muchos equipos, muchos celulares traen esas aplicaciones para leer los códigos QR y automáticamente ese código se redireccionará al formulario que deben diligenciar para enviar sus diezmos y sus ofrendas al templo. Así que demos con alegría y de corazón, porque Dios te multiplicará todo lo que tú des. Y adicional, no olviden que estamos en nuestra página en Facebook como Reino, Poder y Gloria Sede Normandía. Podrás compartir con nosotros transmisiones de oración de 5 de la mañana, de lunes a viernes, sin parar. De 5 de la mañana, un tiempo de conexión, un tiempo donde el Espíritu Santo se mueve en el hogar de cada uno de ustedes. Tenemos como hoy y todos los jueves a las 6 de la tarde nuestra poderosa asamblea de cielos abiertos y de noche profética. Y nuestros domingos, todos los domingos a las 8 de la mañana, nuestra poderosa asamblea dominical. Así que los invitamos que no se pierdan ninguna de nuestras conexiones, porque vendrán muchas cosas interesantes donde tú harás parte de ello. Dios los bendiga y damos paso a nuestra querida y amada pastora Dina Rodríguez, que sé que trae una palabra de parte de Dios para tu vida. Pastora Dina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Esperancita, muy buenas noches. Qué alegría saludarte y que estemos ahí todos de acuerdo contigo y con nuestros oyentes y receptores de esta transmisión tan hermosa y este regalo del cielo que nos permite, papá, estar unidos y puestos de acuerdo y ser portadores de su gloria, portadores de su presencia y también voceros de él, voceros de su palabra. Viene un tiempo tan lindo, tan especial. Estamos un poquito preocupaditos porque a esta hora, como decía Esperanza, la señal, la internet es bien congestionada, pero bueno, vamos a orar y vamos a analizar si debemos posponer un poquitico el horario de esta asamblea, es decir, como a las 7 de la noche. Vamos a analizar bien, porque lo importante es poder llegar hasta ustedes con excelencia. Entonces, a esta hora pues es hora pico en internet y se nos complica un poquito la transmisión, pero bueno, lo importante es que estamos aquí y recordarles a ustedes un anuncio bien importante, y es el aniversario 4 años de nuestra sede Reino, Poder y Gloria Normandía. 4 años viendo la gloria de Dios, 4 años disfrutando su paternidad, su fidelidad, pero 4 años donde hemos hablado con el Espíritu Santo, y para esta fecha, en este año, lo vamos a celebrar con una determinación que ya les estaremos contando a ustedes. Les estaremos contando lo que hemos determinado, pero que le ha parecido bien al Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo, que le parezca bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esa es nuestra máxima. En este tiempo, este año, cuando el Espíritu Santo nos redarguyó en lo profundo de nuestro corazón y nos habló de manera tan clara, diciéndonos que le habíamos ignorado en momentos, que lo habíamos dejado a un lado. Y cuando nosotros afinamos nuestro oído para oír la voz del Padre, tenemos que ser sensibles también a la exhortación, al llamado de atención del cielo, al llamado de atención del Padre, que como a hijos amados nos corrige, nos exhorta, también nos consuela y nos edifica, y fuimos sensibles a esa voz. Entonces ahora no solamente decimos algún momento, dejamos que el Espíritu Santo, o en algunas asambleas
sino que determinamos con todo nuestro ser que sea Él el protagonista más del 100%, todo el tiempo. Él el protagonista, Él el pastor, Él el apóstol, Él el profeta, Él el evangelista, el maestro, Él como ejemplo de intercesión, el Espíritu Santo en todo, porque es la función de Él aquí en la tierra, preparar a la iglesia del Señor. Y esta es una determinación que nos ha bendecido, con la sola intención. Nosotros siempre decíamos, como se dice en todas las iglesias, en la gran mayoría, que el Espíritu Santo se lleve toda la gloria, que el Padre y el amado Jesús, que nuestro Dios se lleven toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Pero a veces se queda en palabras y somos nosotros los que estamos interfiriendo de una manera y de otra, haciéndolo a nuestro parecer. Nosotros estamos diciendo, hoy va esto, hoy va aquí, esta palabra, porque yo quiero que sea esta. Y hacemos involuntariamente a veces al Espíritu Santo a un lado. Pero este año ha sido de Él, por Él, para Él, con Él, todo con Él. Y es como sabemos que es la función de Él, prepararnos para ese encuentro con Jesús. Entonces dejamos que Él sea en todo, que Él sea el Señor en todo. Y por eso la celebración, esta cuarta celebración, va a tener connotaciones muy especiales, porque están acompañadas de determinación. Así que usted va a estar ahí atento, familias de Dios, familias preciosas, van a estar atentos a los anuncios que nosotros les estaremos transmitiendo y contando. Los horarios, los invitados, nuestro Dios nos va a sorprender. Les vamos a estar contando todo lo que ya estamos trabajando. Nosotros como equipo, como iglesia, nosotros como pastores, ya estamos trabajando y dejando que el Espíritu Santo fluya y nos lleve por la línea donde Él nos quiere llevar. Y será un tiempo inolvidable, un tiempo memorable y determinante, un tiempo que dejará huellas preciosas en nuestra vida, pero sobre todo que hemos entendido también que el accionar de Él no solamente es en una sede, sino que es en un barrio, en un sector, pero en una localidad que trasciende a una ciudad, y que si está en una ciudad, aporta para su accionar en el departamento, y así a su vez a la nación, y de la nación a las naciones, porque por eso estamos saliendo a través de estos medios que no tienen límite ni frontera, y vamos a ir mejorando cada día más. Entonces, con esa expectación, yo quiero que la persona que está ahí, que de pronto no está sonriendo, de solo imaginar lo que el Espíritu Santo va a hacer, sonría, por favor. O si quieres reír, así una carcajada espontánea, fluida, hazlo. Pero vamos a sonreír con Él. Estamos tan agradecidos. Hace 8 días nuestra asamblea fue de contar testimonios y entonces se abrió una puerta de gratitud y toda la semana me han estado diciendo, yo voy a grabar mi testimonio, lo voy a enviar, ustedes lo tienen allá y lo transmiten y lo proyectan cuando ustedes quieran, pero voy a grabar porque es que hay personas que dicen, yo tengo 2, 3 y hasta 4 testimonios. Y entonces ha sido una apertura a la gratitud, al reconocimiento de las intervenciones de nuestro Dios. Eso ha sido un tiempo bien especial. Y hoy también estamos felices, porque entre tanto estamos aquí transmitiendo, algo está sucediendo en tu corazoncito y en tu casa. Créelo. El Espíritu Santo está activando algo poderoso en el corazón de cada oyente, de cada receptor, de cada familia, hija de la casa, de cada familia amiga. Deja que el Espíritu Santo, sin darte cuenta, el Espíritu Santo está actuando en ti, en tu casa, pero luego ahorita te vas a dar cuenta de lo que Él hizo. Lo puede hacer en tu salud, en tus emociones, en tu alma, en tu mente, pero en tu espíritu también. En la economía, en lo laboral, en las diferentes áreas tuyas. Ahí Él interviene y te sorprende con cosas tremendas. Y vamos a ir a la palabra, sin distraernos, sin pensar qué será lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. No te distraigas en ello, pero ten la expectación
de que algo poderoso Él hace. Y decir algo es como muy poquito. Con tremendas cosas nos sorprende Él. Y si de pronto tú no ves, porque no es algo material, sino algo emocional o espiritual, vas a experimentar y vas a tener esa vivencia del cambio y la transformación en tu carácter, en tu personalidad, aún en tu temperamento, en el ambiente, en la atmósfera donde te mueves. A veces no son cosas tangibles sus intervenciones, pero cuando no son tangibles, abarcan mucho más, porque su accionar en el espíritu, en la tierra y en los territorios donde estamos, son tan impresionantes y son detonantes en nuestra vida. Por eso hoy, con anhelo, con amor, recibe la palabra, recibe la voluntad de Dios en esta tarde para ti y para cada uno de nosotros. Hay una palabra bien preciosa y puedes buscar en tu Biblia. Disfruta el tener tu Biblia en físico. Si no la tienes, pues eso no va a ser problema, pero es implementar ese hábito de tener la Biblia en físico, poder buscar. Es tan delicioso los que somos lectores, que debemos ser todos, porque hay tremendas riquezas ahí en la lectura. Es tan lindo leer la Biblia en físico, el libro. Pueden estar en la tecnología, en el internet, las diferentes versiones, en las aplicaciones que tú tienes, pero no te prives de esta delicia de poder buscar, de poder encontrar en ella. Hay una palabra que la he titulado pocas veces. Ustedes se podrán dar cuenta que pocas veces digo títulos de la charla, de la palabra que Dios nos da. Pero esta tarde quiero que quede ese título ahí, moviéndose en ti, en tu mente, en tus pensamientos. Una generación que quiso independizarse de Dios. Vamos a ver cuál es esa generación. Y puedes repetir ahí para que lo fijes, para que lo recuerdes. Y porque vamos a empezar a identificarnos con esa generación. Una generación que quiso independizarse de Dios. Vamos a encontrar muchas cosas en común. Vamos a entrar en un contexto donde nos vamos a sentir identificados nosotros con ese título. Y busquemos, pero bueno, primero antes de leer la palabra, ¿qué es una generación? Tengamos claro que es una generación. Es un conjunto de personas que vivieron en una misma época. Pero ¿cómo vivieron? Con características en común, características que los hacían parecidos. Es decir, como la educación, la cultura, lo social, todo esto con características parecidas, también, pues que recibieron esa influencia en la parte cultural también, y terminan teniendo todos un parecido, las mismas tendencias, las mismas expresiones. Eso es una generación, y de la que vamos a hablar hoy. Vamos a ver en qué se parecían en ese momento y la generación que se está levantando hoy. Y vamos a la palabra a la Biblia, Jueces, capítulo 2, vamos a mirar del 10 al 23, pero vamos a ir mirando por grupos de versículos, para no leer la referencia que acabo de decir, por partecitas, para irnos adentrando ahí y entender y podernos identificar. Ahí lo pueden ver en su pantalla. Jueces, vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. Jueces capítulo 2, del 10 al 23, pero por ahora vamos a leer del 10 al 19. A ver, ¿qué pasó con esta generación? Jueces capítulo 2, versículo 10 al 19. A ver si tú alcanzas a leer. Dice: después de que murieron todos los de esa generación. ¿Cuál generación? La generación de Josué. Y si nos centramos un poquito en la parte histórica, Josué fue quien recibió de parte de Moisés el legado y la comisión, la asignación
de entrar al pueblo de Israel que no habían llegado a la tierra prometida, a Canaán en ese momento. Entonces es la generación de Josué. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Versículo 11. Los israelitas hicieron, voy a leer hasta el 19 y luego continuamos. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret. Versículo 14. Lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes le robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como Él los había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Yo creo que dejemos hasta ahí, ahorita continuamos. Ya vimos las características de esta generación. Hicieron lo malo delante del Señor. ¿Qué hicieron? Se desviaron. Dejaron de amar a Dios y de obedecer sus mandamientos. Se les olvidó el pacto, no que ellos habían hecho con Dios, sino que nuestro Dios había hecho con ellos. Se les olvidó aún las promesas que tenían de parte de nuestro Dios. Qué tremendo y qué triste. Se desviaron y solamente, aunque ya en el recorrido que habían hecho con Moisés, ya habían experimentado cosas muy fuertes por la desobediencia, por desviarse del camino. Habían experimentado dolor, muerte, enfermedad, situaciones bien complejas. Pero el pueblo de Israel tenía una característica que nosotros no quisiéramos repetir, pero que tristemente la vemos en la generación de hoy. En esta generación que como ellos quiere independizarse de Dios. No podemos decir hoy que estamos adorando a dioses ajenos o a otros dioses, aunque puede que se sea. Pero en este caso la idolatría ha sido a cosas de la cotidianidad, cosas de la hora, de lo contemporáneo, de la actualidad. Quizá no tenemos a Baal y a Asera como dioses, aunque hay en el ocultismo, en la astrología, en la hechicería, en la adivinación, todo lo de la nueva era, en el espiritismo, en los gnósticos, la masonería, tantas cosas que se han metido, y no solo en la humanidad, sino también en la iglesia. Y todas estas cosas hacen que esta generación, la generación actual, quiera independizarse de Dios, como fue en su momento la generación de Josué. Y qué doloroso, porque cuando se hace lo malo, vienen las consecuencias y las generaciones quieren y esperan que Dios les cumpla y los siga cubriendo con misericordia y con favor. Y cuando vienen las situaciones difíciles que ellos mismos provocaron, o que como generación se provoca, cuando vienen esas situaciones, entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué nos está ocurriendo esto? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tantas situaciones en la economía, en la salud? ¿Por qué tantas situaciones que son tan dolorosas y que afligen? Por ese tiempo sí que hemos escuchado expresiones de dolor y de confusión. Y la pregunta, lo más tremendo es que la gente le pregunta a Dios. Aún las personas que conocen, porque mira, el pueblo de Israel conocía de Dios.
sabía y eran conscientes quién los había sacado de Egipto. Ellos lo sabían. ¿Quién los había sacado con maravillas, con prodigios, con portentos? Y en cada intervención de Dios, cuando tuvieron hambre y les envió pan del cielo, cuando querían carne y les envió carne, cuando tenían sed y no tenían agua y les dio agua de la roca, siempre les respondió, siempre estuvo con ellos. Puso una columna de fuego para la noche y una nube que los guiaba en el día. Siempre estuvo presente. Ellos vieron su fidelidad, disfrutaron de su compañía, disfrutaron de la compañía de ángeles, disfrutaron de la presencia y la gloria de Dios. Pero en momentos difíciles, o aún no en momentos difíciles, sino estaban como en la confianza y en la tranquilidad de que Dios no los abandonaba, y empezaban a desviarse de los mandamientos, a no cumplir las ordenanzas de nuestro Dios, a no tener y buscar una relación con Él que los fortalecía y los hacía que tuvieran la identidad de hijos de Dios. Ellos experimentaban todo esto, pero se desviaban, y cuando venía la consecuencia, un juicio de Dios, entonces se quejaban. ¿Por qué Dios los había abandonado? Y pensamos en la generación de hoy y vemos las características, las mismas cosas sucediendo hoy. Ya encontrando las características de esa generación que quiso independizarse de Dios. ¿Y por qué lo llamo así? Quizá, si miramos también un contexto bíblico, pudiéramos ver la generación que se olvidó de Dios. Pero es que no se olvidaban del todo, sino querían tenerlo ahí para sus urgencias, para sus emergencias, para sus necesidades. Entonces, como me quiero independizar, pero que esté ahí para cuando yo lo necesite. Un poco parecido como a los hijos cuando quieren irse de casa. Están esperando cumplir los 18 años, luego los 21, luego los 25, y están diciendo, me voy de la casa. Y no que no se deban ir. Hay un tiempo, una época, una etapa de la vida de nuestros hijos en que ellos forman su hogar y se van. Y la Biblia dice, dejan a padre y madre y van a ser uno solo con su esposa o su esposo. Pero antes vienen como esos brotes de rebeldía y de querer independizarse, y entonces se van a vivir solos, pero cuando no tienen la provisión, cuando no tienen la solvencia para mantener todo como se tenía en casa, entonces voy a la casa de mis padres. O sea, me independizo para vivir a mi manera, para vivir quizá fuera de las normas, fuera de la disciplina que bendice, que forma, que hace crecer, madurar, para vivir fuera de los parámetros y experimentar la libertad. Pero cuando me falta algo, o cuando los extraño, cuando me siento solo, cuando me siento sola y cuando se sienten sin provisión, entonces voy a ir a casa de mamá o a casa de papá o a casa paternal, maternal. Así era esta generación en ese momento, la generación de Josué, cuando él murió. Y dice que murieron todos, pero no creo que hayan muerto todos, porque ¿de dónde nacieron? Los que fueron creciendo. Los que, dice, se levantó una generación o creció una generación que no conocía a Dios. Y ahora vamos a mirar por qué no lo conocieron. ¿Por qué no conocían a Dios esta generación? Y es que había un mandato de contarle a los hijos, de enseñarle a los hijos. Había una instrucción divina de hacer a los hijos parte de la gloria de Dios, de lo que Dios había hecho con ellos, de mantenerlos bajo los principios, bajo la disciplina, bajo el amor de Dios, contándoles y que ellos vieran y supieran todo lo que Dios había hecho con ellos. A eso se les olvidó a esa generación. Los padres empezaron a fallar
en el pacto que Dios había hecho con ellos. Empezaron a desobedecer, a vivir a su manera y no como Dios, que sabe qué es lo que necesitamos, que sabe cuál es el diseño que debemos vivir a la manera de Él. No queremos a esa manera, queremos a nuestro parecer. Miremos en Deuteronomio 6:20. Ya vimos que hicieron lo malo, todo lo que hicieron. Se desviaron, cayeron en idolatría, se corrompieron, fueron tras otros dioses, desobedecieron, se olvidaron de Dios, se quisieron independizar de Él. Y entonces debemos entender por qué sucedió esto. ¿Por qué quisieron dejar a Dios por fuera de su plan de vida? ¿Por qué a la generación que iba creciendo no le fue contado todo lo que Dios había hecho con ellos? Además, no vivieron conforme a lo que Dios esperaba de ellos, por las enseñanzas, por la paternidad, por el cuidado que les había dado. Deuteronomio 6:20, del 20 al, permítame que yo tengo acá también, del 20 al 25, vamos a leer. Dice, en el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes? ¿Cuáles leyes? Las que Dios les había dado para que se condujeran bien, para que se condujeran bendecidos, para que se condujeran como hijos de Dios. Y Él pudiera estar ahí para, no solo para suplirles, sino para acompañarlos y deleitarse con ellos, para que tuvieran una relación, una conexión con Él continua. Y dice, en el futuro tus hijos te preguntarán qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro nos mandó a obedecer. Esa es la pregunta. Entonces tú les dirás, y esta palabra es para que la tomemos hoy, para nosotros y esta generación actual. No podemos seguir dejando que esta generación, la generación de hoy, le ocurra lo que le ocurrió a la generación de Josué. No podemos permitir a la generación que luego se levantó cuando Josué partió con el Señor, una generación que desconocía a Dios. No puede pasarnos esto, porque ahora cuando veamos las consecuencias, y no queremos que lo hagamos por miedo, nuestro Dios siempre quiere que nuestra relación con Él sea por amor, por amor. Y sigue diciendo, entonces, ¿qué le vamos a responder a los hijos? Nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto. Si lo llevamos a hoy, lo contemporizamos, nosotros éramos esclavos del sistema del mundo. ¿Sí? Vamos a ir aplicándolo de una vez. Dice, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos los decretos y temerlo a Él. Ya sabemos que temerlo a Él es obedecerle. Temerlo a Él es honrarlo, es reverenciarlo. Temerlo a Él es amarlo, pero guardar sus mandamientos. Para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo había hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Hasta ahí. Eso es lo que Dios nos dice que debemos enseñarle a nuestra generación. ¿Y qué está pasando hoy? Se está levantando y se ha querido levantar una generación que quiere independizarse de Dios. Y preguntan, ¿por qué debemos obedecer? ¿Por qué nos debemos congregar? ¿Por qué debemos leer ese libro? El libro de Dios. ¿Por qué debemos entrarnos a esa religión? Dice la gente. Pero no es ninguna religión.
es vivir y disfrutar una relación con nuestro Hacedor, con nuestro Dios, con ese Padre de amor. No es pertenecer a una religión, es conocer su voluntad y vivir de acuerdo a ella. Y cuando nos pregunten ¿para qué?, les vamos a responder: para que nuestro Dios no tenga estorbo para bendecirnos, para preservarnos la vida y para entregarnos las promesas de las que nos habla su palabra. Cuando nuestros hijos nos pregunten. Pero no podemos estarles diciendo a nuestros hijos algo que ellos no ven en nosotros, algo que no nos ven hacer. No podemos estarles hablando de las escrituras si no las aplicamos. No podemos estarles a ellos predicando si no nos ven vivir estos principios. Esta generación que se quiere independizar de Dios tiene que saber que no es religión, ni ritual, ni tradición, que es una relación con libertad, donde los más beneficiados somos nosotros. A veces pensamos que es Dios el que quiere beneficiarse de tener seguidores, de tener hijos que profesen su palabra, su fe. Pero los más beneficiados somos nosotros, porque Dios, sin nosotros sin nosotros Él sigue siendo Dios. Es entender que lo que Él hace, sus mandatos, sus preceptos, su disciplina para nosotros, es porque como a hijos nos ama y nos corrige y nos enseña y nos bendice. Y que podemos disfrutar de toda su creación, de todas sus bendiciones y sus promesas, porque somos sus hijos amados. Miremos rápidamente, miremos en el versículo, habíamos leído hasta el 19, ¿verdad? Miremos el versículo 20 al 23. ¿Qué fue lo que ellos siguieron haciendo? ¿Qué fue lo que sucedió con esta generación? Jueces 2, del 20 al 23. Y es tremendo ver tanta similitud. Yo, escudriñando la palabra, mirando ya, porque estaba pensando en esta palabra y en otra también que habla de generaciones, pero me quedé con esta porque tiene tanta similitud, tanto que ver con nosotros y con la generación de hoy, que nosotros como iglesia tenemos una tarea y tenemos una labor y una comisión preciosa para hacer con esta generación. Porque así como vimos ahí en lo que leímos y lo que vamos a leer ahorita, que Dios en su misericordia levantaba líderes, jueces, caudillos para liberarlos, para sacarlos cuando ellos se habían desviado del camino, cuando habían independizado su vida de Dios, cuando se habían olvidado temporalmente de Él. Luego venían y clamaban y Dios otra vez los escuchaba. ¿Qué dice el versículo 23? Dice, el 20, perdón. Por eso el Señor ardió de enojo contra Israel. ¿Por qué? Por lo que ya vimos, por lo que se alejaron de Él, por lo que se desviaron y desobedecieron. El Señor ardió de enojo contra Israel y dijo, ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré a las naciones, es decir, ya no pelearé por ellos. Ya no los defenderé de las naciones que tenían que conquistar y vencer ellos. Ya no las expulsaré, las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel. Mire cuántas cosas tiene nuestro Dios a veces que hacer, cosas que Él no quiere. Es que Él no quiere hacerlas, porque le duele. Pero nosotros, la generación que quiere desconocer a Dios, somos los que provocamos que Él actúe de maneras que Él no quería. Dice, lo hice para poner a prueba a Israel para ver si seguiría o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón, el Señor dejó esas naciones donde estaban. No las expulsó de inmediato,
ni permitió que Josué las conquistara a todas. Y vamos a ir al capítulo 3 de Jueces, capítulo 3, del versículo 1 al 4. Vamos a ver por qué fue que Dios dejó que esas naciones fueran un problema para ellos. Esas naciones eran enemigas. Esas naciones ellos tenían que vencerlas para poder tomar posesión de la tierra que les había sido prometida. ¿Por qué esas naciones? Dice, capítulo 3, versículo 1. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de la batalla. ¡Qué tremendo! Y ahí menciona las naciones que él dejó, las que él no expulsó para que ellos avanzaran con libertad. ¿Cómo podemos representar o qué podemos representar en esas naciones? Hoy, todos los obstáculos, todas las situaciones contrarias, fuertes, difíciles para nosotros, de las que nos preguntamos por qué Dios no las permite vivir. ¿Y qué dice ahí? ¿Por qué las dejó? ¿Con qué propósito las dejó? Con el fin de poner a prueba, a ver si ellos obedecían o no los mandatos del Señor. Y también porque ellos no supieron, no valoraron lo que sus padres, lo que sus líderes habían conquistado para ellos y les habían dejado. No lo valoraron. Entonces, ¿qué dijo Dios? Les voy a enseñar cómo es que se adquiere, cómo se conquista, cómo se avanza, cómo se pelean las batallas. Qué linda enseñanza de un padre para sus hijos. Y nosotros hoy como padres naturales y los padres espirituales, ¿qué hacemos? No queremos dejar que la generación que está ahí formándose y creciendo tenga un poquito de esfuerzo, aprenda de sus errores, pierda algunas veces. No queremos dejar esto, queremos todo el tiempo. Y estamos diciendo, en días pasados veía una reflexión muy linda, estamos diciendo, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Y a veces queremos darles todo económicamente. Materialmente queremos rodearlos de cosas, comprarles todo y que ellos no se esfuercen. Y de pronto entramos en el concepto de, bueno, eso me tocó a mí, eso nos tocó a nosotros, pero a la generación de ahora no les puede tocar. Y hay muchas cosas que sí, nosotros no nos podemos quedar en el pasado y diciendo que ellos también lo vivan. Pero cuando se trata de diligencia, de esfuerzo, cuando se trata de valorar, cuando se trata de disciplina, cuando se trata de una tarea, de una función, nosotros no debemos impedir que ellos las cumplan. Nosotros como padres espirituales ni como padres naturales. Porque mire, si nuestro Dios nos da el ejemplo, que esa generación que se levantó, que no conocía a Dios, que no fueron enseñados en el temor de Dios, vivieron semejantes consecuencias, que vinieron a quitarles y a robarles todos los pueblos enemigos. Perdieron todo por haberse olvidado de Dios, por haberse independizado de Él. Empezaron a perder, no solamente en lo material, empezaron a dejar de conquistar, empezaron a cerrarse los cielos y a no ver respuestas. Eso pasa con la generación de hoy que quiere independizarse de Dios. Y cuando se preguntaron por qué nuestro Dios no nos ayuda con esos enemigos, con esas situaciones difíciles, con esas tribulaciones y momentos, ¿por qué? ¿Qué pasa con Dios? Entonces hay una respuesta poderosa para enseñarles. Miremos, devolvámonos ahí yo sé que estás en tu Biblia. Devolvámonos al capítulo 3, en el versículo 1, para que veamos con qué propósito es que Dios dejó a esas naciones enemigas, es decir, con qué propósito les dejó ese problema.
¿Con qué propósito les dejó esa dificultad? Para poner a prueba a esa generación que no habían, por favor, súbeme, para que no habían conocido las guerras, que no habían conocido los momentos difíciles que ellos habían pasado. Por eso no habían aprendido a conquistar y a pelear las batallas, porque se habían independizado de Dios y porque no habían vivido lo difícil, lo que le había tocado a Moisés, a Josué y a las generaciones que les habían antecedido a ellos. Ya estaba casi todo hecho, quedaban solo unas poquitas naciones, pero que Dios dijo, se las voy a dejar para que aprendan con esfuerzo, con diligencia, conociéndome a mí, no sacándome de esos planes, viviendo bajo mi temor y bajo mis mandatos y bajo mi palabra, puedan conquistar esas naciones y puedan entrar al lugar que les prometí. Qué tremenda enseñanza nos da nuestro Dios como Padre, nuestro Dios fiel, nuestro Dios compasivo y amoroso, nos da a nosotros. Qué tremenda enseñanza de no impedir a nuestros hijos que se esfuercen, que conquisten. Muchas veces tenemos que mirar su caminar y su proyección de vida un poquito desde lejitos, sin abandonarlos, pero dejarlos que ellos por sus propios medios, si andan en los principios de Dios, que nosotros con ejemplo les enseñamos, que nosotros con nuestra forma de hablar, de pensar y de actuar, les impartimos a ellos la forma, los secretos, les damos llaves, les entregamos los secretos preciosos, esos tesoros guardados, para que ellos avancen y conquisten, llegarán mucho más lejos que nosotros. Pero si nosotros permitimos que esta generación sea una generación como la generación de Josué, que se olvidó de Dios o que quiso independizarse de Dios y no le conocían, tremendas consecuencias como las que ya vimos van a vivir ellos. Consecuencias duras, muy fuertes. Y entonces miremos, devolvámonos un poquito al capítulo 2, versículo el 12 y el 13. El capítulo 2 de Jueces, versículo 12 y 13. Bueno, aquí yo también tengo la versión Reina Valera. Versículo 12 y 13. Dice, abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, y siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Así provocaron el enojo de Dios. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, a otras imágenes, a otros dioses, otras creencias, otros intereses, otros amores, otras pasiones, otra dedicación. Se distrajeron y se fueron. Eso hizo provocar al Señor, para que Él tuviera enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, que los robaron y acabaron con ellos y los destruyeron. Y cuando ellos vivieron eso, es cuando claman a Dios, es cuando se vuelven a Dios. Porque los israelitas los persiguieron, los destruyeron, les quitaron todo, los derrotaron. Y Dios les había advertido que eso iba a pasar, en su palabra les había advertido. Avancemos un poco más. Y el pueblo estaba, ¿qué? Angustiado. Entraron en angustia. Y continuemos ahí. Dice el versículo 16, entonces el Señor, mire la misericordia de Dios. O sea, si fuésemos nosotros los jueces, ¿qué diríamos? Yo les advertí, no valoraron lo que yo hice con ellos. ¿Y qué haríamos? Los dejaríamos en el abandono. El Señor los dejaba un poquito en manos de sus enemigos, pero luego era movido a misericordia. Y ellos clamaban, y entonces dice, sin embargo, déjame el versículo 16. Dice, entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores, para liberarlos. Pero, ¿qué pasaba con ellos? Entre tanto que los rescataban, que los salvaban del problema, estaban otra vez acordándose de Dios, otra vez ahí fieles
a la palabra, fieles a sus mandatos. Pero tan pronto salían del problema, nuevamente se olvidaban de Dios. Dice, cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez, Dios estaba con él presente, y rescataban al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez que estaba en ese tiempo, en ese momento. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y de sufrimiento. Pero al morir el juez de turno, digámoslo de esa manera, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaban peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses y los servían y les rendían culto. Además se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por eso el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo, ya que este pueblo ha violado mi pacto una y otra vez, el pacto que hice con sus antepasados, y no ha hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré las naciones que Josué dejó cuando murió. Y por eso dejó esas naciones que acabamos de leer. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos nosotros hoy? Y la determinación es una pregunta con propósito. ¿Qué debemos hacer para que esta generación no crezca desconociendo a Dios? No crezca independiente de su palabra, de su voluntad, de sus planes preciosos para ti y para mí, para nuestra generación. ¿Qué hacemos? Y entonces vamos a ir al Salmo 78. Salmo 78, también en la Nueva Traducción Viviente. Del versículo 1 al 7 lo vamos a leer. Y es algo que nosotros tomamos hoy para obedecer. Porque no te quedas con la pregunta, ¿qué haremos con esta generación? Porque hay respuesta de Dios hoy para ti. Oh pueblo mío, dice el Señor, escucha mis enseñanzas. Yo creo que eso decía el Señor a esa generación corrupta, desobediente, necia, insensata, ingrata. Porque una y otra vez el Señor corría o les mandaba auxilio, les mandaba a alguien que los sacara de esa opresión. Y ellos volvían a olvidarse de Dios, volvían a dejarlo a un lado, volvían a dejar sus mandatos y hacían peor que los antepasados. Es triste pensar que la generación de hoy esté viviendo esto, esté viviendo este desvarío, esta desobediencia. Entonces viene la voz del Señor para decirles, oh pueblo mío, Salmo 78. Lee por favor conmigo en la Nueva Traducción Viviente, o si tienes la Reina Valera con otras palabras, pero dice lo mismo. Escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, dice el Señor, porque te hablaré por medio de una parábola. Dios usa tantas formas para hablarnos que le entendamos. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros padres, nuestros antepasados. ¿Dónde están esas historias? En su bendita palabra, para que las obedezcamos, para que las entendamos, para que las pongamos por obra en nuestras casas. Hoy que la iglesia se ha desplazado o se está celebrando culto, adoración, altar en las casas, esto es lo que hay que enseñar a esta generación para no seguirla dejando aislada de Dios. Ahora que se habla tanto de aislamiento y de distanciamiento, es el tiempo de acercarnos a Dios, es el tiempo de pegarnos a Él, es el tiempo de pegarnos a su palabra. Y dice, Salmo 78, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Alguien me decía, no me vayas a quitar el versículo, déjamelo ahí en pantalla. Alguien me decía, la Biblia es muy cruda, hay unas historias ahí. Por ejemplo, me decían algunos jóvenes, David, que un adorador conforme al corazón de Dios, pero mira todos los desaciertos y los pecados de David. Qué lindo es que nuestro Dios no quiera tapar las realidades y los comportamientos de gente que dijo amarlo a Él, de gente que se volvió a Él, pero en momentos le fallaban a Dios. ¿Por qué nuestro Dios nos deja esa palabra tan clara, esos episodios con detalles
tan completos para nosotros, para que entendamos y veamos la diferencia entre el que le obedece a Dios y el que no le obedece. ¿Qué consecuencias vivieron por arrastrar una línea de desobediencia, de pecado y de corrupción? ¿Qué consecuencia vivieron sus generaciones? ¿Qué consecuencia vivió la tierra? ¿Qué consecuencia vivió la iglesia? ¿Qué consecuencia la economía de las naciones? ¿Qué consecuencia la salud? ¿Qué consecuencia vivieron? ¡Qué tremendo! Y dice el Salmo 78, ya para cerrar, para que eso quede en tu espíritu, la respuesta a la pregunta que hiciste. ¿Qué haremos para que esta generación no sea parte de nuestro Dios? No les ocultaremos las verdades. ¿Y cuál es la verdad que nos hace libres? La voluntad de Dios, sus preceptos. No se las ocultaremos a nuestros hijos, ni a la próxima generación. Les contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a las generaciones antiguas, pero las generaciones de hoy ahí están plasmadas. Entregó sus enseñanzas al pueblo de él, a sus hijos amados, a la iglesia del Señor. Les ordenó a los antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera. Incluso los niños que aún no habían nacido. Note que allá decía que la generación que vino no conocía de Dios, pero es que Dios había dado la instrucción que se las enseñáramos a los niños que no habían nacido. ¿Cómo? Un momento ahí, pare ahí. Usted dirá, ya son las 7:30. Sí. Y otro jueves hemos terminado a las 7 en punto. Pero hoy es importante que te quede esta palabra marcada, insertada, impregnada, improntada en tu espíritu, para que la vivas con tu familia. Papitos que están ahí, o abuelitos, si tienen niños pequeños, quizá en algunos hogares hayan ahí 3 generaciones o 4. Haya ahí un bisabuelo, un abuelo, o abuelita, o abuelito, un papá, un hijo, el hijo del hijo. Quizá hayan 4 generaciones ahí. Yo sé, o hay abuelitos, hay papás, hay hijos, nietos. Júntense ahí. Júntense. Y hagan voto hoy. Un voto es una promesa que tú haces a nuestro Dios. Dile, no voy a callar tus verdades, oh Dios. Devuélveme un poquito ahí para mirar el versículo 2 y 3. No voy a callar tus verdades. Se las voy a contar a mis generaciones. Nos vamos a reunir como familia ahora que estamos en casa. Ya tenemos permisos de salir, pero no del todo. Ahora que tenemos tiempo, le enseñaremos esos preciosos tesoros escondidos que yo no les había enseñado a mis hijos, porque creía que como yo no entiendo la Biblia, y muchas veces he dicho esto, es que la leo y no la entiendo. Pídele sabiduría al Padre. Si tienes una relación con Dios y vas creciendo en esa relación, con toda libertad le puedes pedir a Él sabiduría para entenderla y enseñarla. Y entonces le contaré esas historias que oí en tu palabra, que vi en tu palabra, que conocí en tu palabra, que nos transmitieron y que nos las dejaron aquí escritas. No se las voy a ocultar ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos, ni a mis tataranietos. No se las voy a ocultar a mis generaciones y también a mis generaciones espirituales. Les voy a contar las gloriosas obras del Señor, su poder y sus imponentes maravillas. Porque Él las ha dicho a nuestras generaciones desde la antigüedad y están para hoy. Las ha ordenado a nuestros antepasados y a nuestros hijos para que las generaciones que van viniendo, las generaciones que van llegando, incluso las que no han nacido, si hay una mamita ahí embarazada en tu casa, si hay una mujer ahí que tiene a su bebecito en el vientre, pon las manitos ahí sobre ese vientre y di, papá me dice en su palabra, ay, Sabara, que te revende. Sobre que está y que rima más y que la pasó, no. Profetiza
sobre ese vientre, sobre esa generación que van a ser. Dile, aunque no has nacido, pero ya eres una persona que estamos cuidando. Impártele de su palabra. Dile, te bendigo. Si está el esposo, el padre de ese bebé, hazlo hoy. Si es el abuelito, pon las manitos en ese vientre. Si eres tu mamita o como abuelita, pon las manos ahí. Los hermanos, y bendigan esa generación que no ha nacido, pero que desde ya tienes que apartarla para Dios. Ay, yo siento una presencia del Espíritu Santo. Yo siento un fuego del Espíritu Santo tan precioso, pero no lo siento aquí, lo percibo allá en tu casa, ahí donde tú estás. Junta tus generaciones e imparte sobre ellos de la gloria de Dios. Diles, me comprometo a enseñarles la palabra. Finalmente el versículo 7 dice, qué poderoso, de modo, de forma tal que cada generación vuelva a poner su esperanza en Dios, se vuelva a Dios, le quiera conocer y le conozca su accionar, sus milagros, sus poderosos hechos, para obedecer, no solamente para disfrutar y recibir, para obedecer sus mandamientos, dice la palabra. Oh Dios, gracias. Levanta tus manos ahí, di conmigo, hoy determino en el nombre de Jesús, hoy determino que esta poderosa palabra que me es revelada y que la puedo entender, la puedo comprender, la puedo comer, la puedo tomar, que sea el modelo para mis hijos, para mis generaciones, con este precedente, con estos estatutos, con este manual de vida. Bajo la luz de este libro de Dios me voy a regir para educar, para criar y formar a mis generaciones, para que no sea una generación independiente de Dios, para que no sea una generación que lo busca solo cuando los juicios de Dios, cuando el ardor de su ira viene sobre la tierra, sino que sea una generación que se mantenga amándolo y obedeciéndolo. No pares de orar. Di, estas generaciones mías las voy a limpiar de la corrupción y de la degeneración, de la contaminación, de todo lo que nos ocurrió por habernos alejado de Dios. Determinamos hoy volvernos a Él con todo nuestro ser y enseñarles, que ellos vean con el ejemplo de nosotros, vean vivir a Dios dentro de nuestras casas, vean habitar al Espíritu Santo contigo ahí, vean morar al Espíritu Santo y vean accionar y vean los cielos abiertos sobre nuestras generaciones, y vayan y cuenten, y esos hijos, nuestros niños, abran su boquita para contar de lo que hace papá con ellos, de lo que hace nuestro Dios viviendo con nosotros en casa, en el nombre de Jesús. Preciosas familias, así nos despedimos hoy, con una determinación de obediencia, de rectitud, con una palabra para llevarla a la práctica y para aplicarla en nuestra vida, y para que la vivamos como familia, en el nombre de Jesús. Y declara conmigo que esta generación, mi generación, sea una generación dependiente de Dios, una generación que lo conozca, para que se levante una generación que conoce a su Dios, una generación que lo ama y lo obedece, en el nombre de Jesús. Les bendecimos y nos vemos mañana, 5 de la mañana. Nos vemos ahí. Hay algo poderoso del cielo para ustedes. Bendiciones.